Lo que quería presentar en esta charla es una idea de pensar varias problemáticas relacionadas con el color y con la apariencia visual desde una perspectiva que, en vez de tomar en cuenta categorías, las habituales categorías estancas o clasificaciones que venimos utilizando y que aprendemos en los cursos de color, pensar más bien que entre esas situaciones hay transformaciones, hay fluctuaciones, hay modificaciones, hay evolución, hay cambios graduales y que una cosa deviene otra por diversos motivos, y si bien siguen existiendo, o sea, no está mal hablar en términos categoriales o clasificatorios, es interesante estudiar qué pasa entre una situación y la otra, cómo se llega de un lugar a otro. Y bueno, como decía recién en una entrevista, esto que parece un poco abstracto creo que va a quedar un poco más claro con algunos ejemplos. En primer lugar, voy a tomar algunos casos previos donde podemos encontrar esta idea de gradualismo, de transformaciones o de escalas sucesivas que pasan en situaciones relacionadas al color. Voy a tomar 3 casos como antecedentes y después voy a desarrollar una serie de 3 o 4 casos nuevos donde esto no se había pensado de esta manera. Por un lado, los sistemas de ordenamiento del color con sus notaciones que nos permiten superar el hecho de tener que designar los nombres, los colores mediante nombres, que es una opción muy limitada y muy poco exacta. Después me voy a referir a 2 instancias en los estudios sobre categorización lingüística y cognitiva en el campo del color, los trabajos de Berlin y Kay, un lingüista y un antropólogo de fines de la década del 60, y posteriormente los trabajos de un antropólogo, Robert McClory, de fines de la década del 90, donde se ve también esta idea del gradualismo, de la evolución aplicado al campo de la semántica del color. Y en relación con la semántica del color, también la metodología que se empezó a usar a partir de la década del 60 en adelante, y que permitió o que introdujo mayor rigor, especificidad y profundidad en los estudios sobre significado del color, semántica del color, que es un campo a veces que se lo toma muy desde el sentido común o desde cosas triviales, y esta metodología ha permitido introducir realmente la ciencia estadística en el campo de los estudios semánticos del color. Y como vamos a ver, teniendo en cuenta que las cosas no son opuestos, sino que entre esos opuestos hay gradaciones. Porque siempre si no tendemos a encasillar las cosas en que el rojo significa esto y el verde significa lo contrario. Y las cosas no están así, porque depende de un montón de variables. Las nuevas perspectivas que voy a mostrar es entender las mezclas cromáticas también como una gradación con pasos intermedios, como una transformación de casos, y no simplemente como casos estancos de que esto es mezcla aditiva, la mezcla sustractiva es algo completamente distinto, y por otro lado está la mezcla partitiva, que es otra cosa. No, yo voy a tratar de explicar y de que entendamos de que son parte de la misma situación, simplemente son grados en una escala continua. Otro punto va a ser entender que entre la CECIA, esta categoría visual de la cual vi que hay algunos paneles que se refieren a eso, y después va a haber creo que 1 o 2 ponencias. Yo no me voy a detener en explicar demasiado de qué se trata la CECIA, muchos ya lo conocen y otros bueno, se van enterando a lo largo del congreso. Quiero decir que entre la CECIA y la textura hay una relación estrecha también, y muchas veces se pueden confundir las dos cosas, y una cosa puede modificarse y transformarse en la otra, mediante transiciones entre estas 2 categorías visuales, que ya había planteado César Llanello hace, en la década del 60-70.
Otro tema en el cual podemos aplicar esta perspectiva, otra forma de abordar el conocimiento del color, es entender que los colores grises, blanco, negro, también son colores. Bueno, lo que yo dije es redundante. Yo estoy convencido y quiero demostrar que es así, pero hay gente que piensa que el blanco, el negro y los grises no son colores y que el rojo, el verde, el azul, el amarillo y los otros sí son colores. Yo quiero derribar esa barrera. Y finalmente, un tema que muchas veces se ve como dos casos totalmente disímiles, el caso del contraste de color, el contraste simultáneo, el contraste sucesivo, que hace que un color en un contexto determinado se vea más diferente, y el caso de la asimilación, que hace ver justamente lo contrario, que un color en un contexto determinado se vea más parecido a ese contexto. O sea, parecen dos polos opuestos. Yo voy a intentar mostrar que son fases o esos dos polos están conectados y no están totalmente, entonces, totalmente separados, escindidos o encasillados. El primero de los antecedentes se refiere, como les decía, al tema de los sistemas de ordenamiento del color. Acá tenemos un ejemplo donde en un círculo cromático, como el del sistema natural del color, que tiene 40 tonalidades, pero podría tener 60, 80 o 100, es muy difícil o es muy limitado designar esos colores con los términos habituales, amarillo, naranja, rojo, magenta, etc. Apenas tenemos una media docena de nombres básicos de color para nombrar lo que allí vemos. En cambio, las notaciones del color que toman el nombre de los colores y introducen una escala numérica nos permite entender cómo varía gradualmente cada una de esas tonalidades, cómo se conecta el amarillo con el rojo con el azul, etcétera, etcétera, y nos permite identificar y nombrar cada uno de ellos. No importa si son 40 o 100 o 200. Siempre que los podamos diferenciar visualmente, los vamos a poder designar con una notación específica del color. Y va a haber un nombre de color mediante esa notación para cada uno de los millones de colores que podemos distinguir. Viendo un sistema de color, no ya a través del círculo cromático, sino de esta otra representación bidimensional, que es un triángulo cromático, donde a partir de un tinte, de una tonalidad determinada, como ser este amarillo, se producen gradaciones hacia el blanco, hacia el negro y hacia los grises, entender que también todas esas gradaciones pueden ser identificadas con las notaciones de color que prevé cada uno de los sistemas, según el sistema que utilicemos. Yo acá ejemplifico con este caso, que es el sistema natural del color, pero tenemos el sistema Munsell, el sistema Coloroid, hay cientos de sistemas modernos vigentes que se pueden utilizar. Nuevamente, en este universo de colores que estamos viendo en esta diapositiva, los nombres de color son muy limitados y muy ambiguos para designar lo que estamos viendo y para poder identificar. Mientras que las notaciones que utilizan escalas graduadas nos permiten mayor precisión y profundidad, y de hecho han producido la evolución de los sistemas de color en base a categorías a los sistemas de color en base a notaciones y sistemas tridimensionales como estos que vemos, donde la variable tinte, la variable negrura, la variable cromaticidad, o según otros sistemas podría ser tinte, claridad y cromaticidad o saturación, están sujetos cada uno de ellos a una escala graduada diferente. Y entonces tenemos la intersección de tres dimensiones graduales que nos permiten identificar, nombrar y especificar millones de colores. Esto es evidente en esta animación del sistema natural del color, donde ven cómo va variando gradualmente el tinte y pasando cada uno de los triángulos por los 4 colores prototípicos que marcan los ejes del sistema. Acá tenemos la explicación de la notación. Bueno, no vale la pena entrar en detalle en esto, pero cada uno de los sistemas tiene una notación que permite ese tipo de cosas. Que nos permite, por ejemplo, dar cuenta de
cómo varía el color en la naturaleza, cosa que los nombres de color nos imponen límites demasiado poco aptos para explicar qué es lo que está pasando o qué es lo que estamos viendo allí. Lo mismo es esto, los colores de la piel humana. ¿Por qué se habla de piel blanca o piel negra? No, hay montones de colores de piel. El segundo caso que quería citar como antecedente son estos estudios lingüísticos y cognitivos o antropológicos en relación con el color, donde han utilizado el color como herramienta para flotear cómo se desenvuelven los lenguajes para categorizar y nombrar las cosas que nos rodean, que en definitiva es lo que hace la ciencia: categorizar, nombrar, clasificar, estudiar. Berlin y Kay utilizaban este despliegue del sistema Munsell, también con escala de continuidad en claridad y en tonalidades y en saturaciones, aunque acá la tercera dimensión no se visualiza, para ver cómo hablantes de distintas lenguas y de distintas culturas en distintas partes del mundo utilizaban los nombres de color en términos de categoría, es decir, qué nombramos cuando decimos rojo, verde, amarillo, azul. Ellos se referían solamente a los que se entienden como nombres básicos del color, es decir, que son monolexémicos, es una sola palabra, es un sustantivo, no está adjetivado, o sea, no vale acá decir amarillo patito, o amarillo claro, o amarillo limón, la categoría es amarillo, y así con cualquiera de los otros. Y son, la condición es que son nombres específicos de color y no de objetos, porque por ejemplo está el nombre topacio, que alguien puede decir, bueno, el color topacio, no, pero el topacio es una piedra, color ladrillo, color, bueno, hay nombres que se usan para nombrar colores, pero que vienen prestados de objetos de la naturaleza o de lo que nos rodea. En este caso, estos nombres básicos, que suelen ser 11 o a lo sumo 12 para las culturas modernas actuales, esto es una teoría evolutiva y en ese sentido también ha recibido algunas críticas, la de Berlin y Kay. Bueno, hace esto, plotea cómo se desempeñan estos nombres en términos de categorías del conocimiento del mundo cromático. Y como se puede ver acá, el español, por lo menos el español que se habla en México y el inglés que se habla en los Estados Unidos, si bien tienen categorías equivalentes, es obvio que el green es equivalente a verde y que el blue es equivalente a azul, pero no es exactamente lo mismo. Los nombres que designa un hablante español en México con los colores que designa con el nombre azul no son los mismos que los que un hablante de inglés designa con el nombre azul. Y así con cada uno de nosotros. Los recuadros estos indican la extensión semántica de cada uno de esos términos, es decir, todos los colores que se designan, estadísticamente los hablantes de una lengua han designado con ese nombre, y los puntos indican el foco, cuál es el color focal o el color prototípico, el color que mejor representa esa categoría. Y como ven también difieren, por ejemplo el amarillo acá está en un lugar y acá está en un lugar ligeramente diferente. Y hay nombres de color que tienen extensiones más pequeñas y nombres de color que tienen extensiones más grandes. De hecho, es algo notorio que verde y azul son las categorías más extensas en el campo de los nombres de color. Eso indica algo que le va a interesar a McClory casi 30 años después, que es cómo aparecen nuevas categorías, porque lo que Berlin y Kay decían era, esto fue un proceso evolutivo, las lenguas actuales, sobre todo las lenguas no occidentales, porque también el chino y el japonés, el mandarín, utilizan 11 o 12 nombres básicos de color, o sea, es algo global, es algo de todo el mundo, pero ellos se refieren a las lenguas y culturas modernas y sobre todo a las culturas urbanas, que tienden a utilizar mayor cantidad de nombres básicos de color que las culturas rurales. Bueno, habrá que ver en qué contexto. Ellos relevaron, Berlin y Kay, me refiero a los anteriores, relevaron unas 20 lenguas modernas.
McClory hizo un relevamiento con esta misma metodología de unas 120 lenguas en Mesoamérica, es decir, toda la región que comprende sur de Estados Unidos, todo el territorio de México y América Central. Y ahí investigó no solamente las lenguas oficiales, sino también las lenguas nativas que todavía perduran en esos lugares o regiones, utilizando la misma metodología. Encontró, por ejemplo, casos como este, que es uno de los que él da como ejemplo, donde hay una situación que él no la podía encasillar según los estándares o los parámetros de Berlin y Kay. Un hablante en Guatemala de una lengua nativa, la lengua Ospantec, identificaba todos estos colores rodeados por esto. El método era que él le pedía a los hablantes que para cada nombre de color que utilizaban pusieran un granito de arroz en los colores que nombraba con ese nombre. Y el hablante, con este nombre que podemos traducir como naranja, no tengo la más mínima idea de cómo se pronuncia esto en Ospantec, identificaba todos estos colores. O sea, había puesto granitos en todos estos colores. Y con este otro término, que es equivalente a lo que entendemos como rojo, y que tiene su foco acá, mientras que el naranja tiene su foco por acá arriba, identificaba todos estos. ¿Qué notan ustedes ahí? Que hay un montón de colores que se identifican con dos términos distintos. ¿Y por qué en un caso usaba naranja y en otro caso usaba rojo para identificar esos mismos colores? ¿No? Parecería algo contradictorio. Cuando le preguntaba al hablante por qué hacía eso, la respuesta era porque primero identifiqué los naranjas y después identifiqué los rojos. No sé, para él era algo natural. Bien, lo que explicó McClory es que esto es una situación intermedia que se da en una lengua cuando esos términos están tendiendo a escindirse y a dividirse en dos términos básicos separados. O sea, es un caso intermedio entre las categorías que habían encontrado Berlin y Kay. ¿Cuáles son estas categorías? ¿Qué es lo clásico en el campo de la semántica referida a las palabras que designan objetos? Hay palabras, y acá tenemos ejemplos con color, que incluyen conceptos que incluyen otros conceptos. El concepto de rojo, la idea de rojo, lo que designamos como rojo, claramente incluye al escarlata. Todos los colores que denominamos escarlatas están adentro del parámetro del paraguas de los rojos. Son una clase especial de rojo, están incluidos. Los focos pueden tener cierta distancia, o sea, los colores prototípicos, pero uno está incluido en el otro. Una relación semántica de inclusión. Otra relación semántica típica es la sinonimia, los sinónimos, o los cuasi sinónimos. Los sinónimos perfectos no existen. Cuando vamos al diccionario de sinónimos, encontramos una serie de palabras que supuestamente son equivalentes, pero no son idénticas, son aproximadamente equivalentes. Supongamos que en este ejemplo, el magenta y el púrpura pueden considerarse, si uno le pide a unos hablantes que identifique qué colores identifica con púrpura y cuáles con magenta, van a ver que hay una gran superposición, pero a diferencia de lo que encontró McClory con este hablante de Ospantec, los focos, en el caso de la sinonimia, están muy próximos. Por eso se dice que son sinónimos, casi sinónimos. O sea, los colores prototípicos son muy parecidos. Finalmente, ¿qué hay? Está la relación de complementariedad, cuando dos términos están completamente separados y designan universos diferentes y complementarios, que en todo caso la suma de los dos puede integrar una totalidad. Y acá podemos poner claro, oscuro, cromático, acromático, verde, rojo, amarillo, azul, cualquier par de nombres de colores opuestos que designan que tienen extensiones diferentes, que a lo sumo pueden tocarse o pueden estar separadas, y cuyos focos o colores prototípicos están más bien alejados o tienden a alejarse cada vez más. Lo que encontró McClory era una relación de este tipo. Yo encontré una situación parecida entre estos dos nombres de color, turquesa y esmeralda. Cuando pensamos en los colores turquesa, en general creo que los estamos pensando desde la categoría del verde, o sea, el turquesa es un verde algo azulado. Desde la categoría del azul. El esmeralda es un verde algo azulado y el turquesa es un
azul algo verdoso. Tienen una gran superposición, los focos no están completamente separados ni completamente justos, o sea, no son ni sinónimos ni complementarios esos dos términos, es una relación distinta. Lo que encontró McClory es que esta situación se daba a medio camino entre cuando una lengua iba a establecer una diferencia mayor entre dos términos y, por ejemplo, pasar de la sinonimia a la complementariedad. Vamos a ver acá con unos gráficos cómo eso se visualiza mediante pasos graduales, cómo una cosa se va transformando en la otra. Ahí pasamos por la sinonimia, ahora se van separando los campos y los semánticos y los focos, pasamos por la coextensión como un paso intermedio y nos vamos hacia la relación de complementariedad hasta que finalmente tenemos dos términos complementarios. Eso es un proceso evolutivo, pero es un proceso gradual. El tercero de los antecedentes que quería mencionar es el de la medición del significado. Estos investigadores, Osuchi y Tannenbaum, a fines de la década del 70, introdujeron la metodología de las escalas de diferenciales semánticos para estudiar muchos órdenes de las ciencias sociales, y entre ellos se aplicó al campo del color. Por ejemplo, para estudiar la semántica de los colores, los significados de los colores. Estamos aburridos de ver que el rojo es la pasión y que el rojo excita y que el verde es sedante. Bueno, pero ¿de dónde sale eso? ¿Cómo se estudia? ¿Quién lo usa así? ¿Y por qué? ¿Cómo? Entonces, lo que hacen es utilizar, con esta metodología, utilizar términos opuestos, complementarios, categorías opositivas, como supongamos, acá se trata de adjetivar, son adjetivos contrarios, que nos permiten referirnos a un color. Y lo que vamos a estudiar es, mediante una escala graduada, intermedia, entre esos dos opuestos, positivo, negativo, enfermo, saludable, culto, inculto, femenino, masculino, etcétera, etcétera. Podemos poner todos los pares de adjetivos opuestos que querramos investigar en relación al color. La escala gradual tiene un punto intermedio donde estamos a medio camino de los dos opuestos y después tiene casilleros que se acercan más a uno o se acercan más al otro. Y entonces ahí la persona, esto se hace sobre la base de encuesta, el que responde tiene la opción no simplemente de elegir si el verde me produce excitación o el rojo, sino de marcar, si le resulta indiferente, marca en el medio, si le resulta un poquito más, tiene una gama de posibilidades para marcar. Esto permite también introducir la estadística y hacer que para estudiar un color de este tipo, el amarillo o cualquiera, podamos utilizar una serie de escalas semánticas para una X cantidad de encuestados, 50, 100 o los que nos interesen relevar para nuestro objeto de estudio, con los adjetivos o pares de adjetivos que nos interesen, tener este tipo de respuestas de los encuestados y elaborar este tipo de estadísticas, donde lo que tenemos es un mayor peso semántico en esta zona de la escala, por ejemplo, con respecto a este color, para lo que se refiere a la preferencia de color. Me gusta, me disgusta, bueno, pero no tengo que elegir entre una cosa y la otra, puedo elegir algo intermedio. Y esto lo que nos da es una especie de curva o de campana que nos indica por dónde pasa la situación, pero también hacia dónde se extiende, dónde se deriva, etc. Y como ven, no todos los pares de adjetivos funcionan de la misma manera, obviamente para el mismo color. Este color puede parecer muy alegre, pero por otra parte parece muy simple, pero con respecto a si parece caro o barato es indiferente, porque el eje está acá en el medio, digamos, la mayor concentración de respuestas. Esto puede servir para estudiar cómo se desempeña un color determinado o los colores que queramos, con referencia a todas las escalas semánticas que queramos estudiar, o para ver cómo se desempeñan una serie de colores con respecto a una determinada escala semántica. En este caso, pongo como ejemplo la escala de preferencia, gusto-disgusto, y una serie de colores. Y ahí vemos de todos estos colores los que tienden más hacia
gusto o los que tienden más hacia el disgusto. Y ahí se ven las muestras. Esto nos permite hacer este tipo de gráficos, donde la gradación se da tanto en las curvas, como les decía, la curva puede ser más empinada, más extendida, puede haber dos partes altas de la curva o tres, o esa parte alta de la curva puede estar hacia uno de los lados o puede estar en el centro, y eso me indica diferentes cuestiones semánticas referidas al color. Acá la gradación se da, como les decía, no solo en la misma configuración de la curva, sino también en el pasaje entre un tipo de curva a la otra. O sea, el pasar de colores que relativamente gustan más a colores que están extendidos semánticamente en ese sentido, o sea que ni fu ni fa, ni gustan ni disgustan, bueno, simplemente es un pasaje donde puede haber otros colores que tengan esa curva más baja y esa curva se va aplanando. Hay situaciones graduales o transformaciones en todo esto también, en las dos dimensiones. ¿En qué contexto general, más amplio o referido a otras disciplinas, se puede encuadrar esta hipótesis gradualista o en cierta forma evolutiva? Bueno, es algo que viene siendo utilizado, por lo menos en el campo de la biología o de las ciencias de la naturaleza, desde hace al menos 300 años. Yo recuerdo cuando yo iba a la escuela primaria, aprendíamos que el mundo de la naturaleza se dividía en animales, vegetales y minerales, o sea, eran los tres reinos de la naturaleza. Díganme los chicos de hoy en día si estudian las cosas así. No, ellos aprenden que además de animales, vegetales y minerales hay monedas y hay protistas y hay hongos. ¿Qué es una moneda? Son cosas que no son ni animales, ni vegetales, ni minerales. Un hongo no es ni un animal ni un vegetal, o sea, son casos que no se pueden encasillar en estas divisiones estancas. Y esta forma de clasificar el mundo de la naturaleza ha ido cambiando, evolucionando. Y en el lapso de unas pocos decenas de años ha cambiado radicalmente. Hoy se explica la biología de una manera diferente a cuando yo iba a la escuela primaria. Las bacterias no son ni animales ni plantas tampoco. O sea, ¿y dónde están? ¿Están a medio camino entre los animales y las plantas? Se lo pone como una categoría diferente. Los organismos unicelulares. O, ¿qué pasa con la categoría del mineral? Hay cosas que realmente son inertes. Un árbol petrificado en un momento fue un vegetal, pero después de millones o cientos de miles o millones de años ha pasado a mineralizarse. Hubo ahí una transformación gradual, un cambio. ¿En qué momento dejó de ser vegetal para pasar a ser mineral? No hay un momento preciso. Entonces, acá tenemos esta división clásica, la división un poco más actual, en 5 reinos, pero si profundizamos un poco en qué es lo que están discutiendo últimamente los biólogos en este sentido, van a ver que ni ellos mismos están de acuerdo, porque diferentes especialistas, diferentes estudiosos hacen clasificaciones muy distintas, en 8 reinos, en 6 reinos, en 5 reinos, en 4 reinos, yendo desde Linneo en el 1700 hasta prácticamente la actualidad. Entonces, digo yo, si esto ha cambiado de esta manera, y ha cambiado en el sentido de que cada vez se van agregando nuevas categorías, nuevas divisiones, esto implica que los espacios, los intersticios entre esas divisiones son cada vez más estrechos, o cada vez hay mayor cercanía entre una división y la otra. ¿No sería más lógico entenderlo como un continuo donde hay situaciones que se van transformando? De la misma manera que se ha entendido la evolución de las especies, a partir de Darwin. O sea, no pasamos del chimpancé o del simio o del neandertal de golpe al Homo sapiens sapiens. Hubo especies intermedias. Ahí puede haber una discusión si esos saltos fueron, si esas transformaciones evolutivas fueron graduales
o fueron por pequeños saltos, o incluso hay parte de los científicos que se dedican a las ciencias naturales y a la biología, como Cuvier en el 1800, pero esto está ya un poco superado, entendían que esas modificaciones se producían por catástrofes, cataclismos, cambios abruptos, ¿no? Cayó un meteorito, se extinguieron los dinosaurios, y entonces, ¿qué pasó? Surgieron los mamíferos, así de golpe. El gradualismo, del cual hay diferentes versiones, está este uniformitarianismo, lo que proponen Hutton y Lyell, y está el evolucionismo de Darwin. Proponen más bien este tipo de esquemas, donde las cosas van cambiando paulatinamente y siempre tenemos un antecedente y un consecuente. Y eso se produce tanto para los organismos vivos como para la naturaleza en general. O sea, los cambios geológicos, los cambios de la Tierra en general, se pueden explicar de la misma manera, por procesos evolutivos o graduales. Esto es algo que se ha aplicado a los estudios en la política, en la sociedad, a los estudios en economía, etc. Es una idea que barre varios campos del conocimiento. Y, como les decía, hay en general dos maneras de entenderla, como una evolución gradual, donde las ramas de la evolución se van separando paulatinamente de los troncos comunes y se van abriendo nuevas ramas. Es esta idea de pasos casi con transformaciones imperceptibles. Y hay otra idea que es la evolución puntuada, donde hay pequeños saltos. O sea, es una teoría que trata de compatibilizar la teoría de las catástrofes con la teoría evolutiva continua. No son grandes catástrofes, son pequeñas catástrofes. Y cada una permite modificar un pequeño salto o producir un pequeño salto evolutivo. Entonces, las divisiones se dan un poco más abruptamente, pero no tanto. En otro contexto más general, y después lo vamos a aplicar, también podemos entender esto como un problema de escala. Muchas veces cuando estudiamos algo, y esto es algo que enfatiza el pensador uruguayo y arquitecto y filósofo Dardo Barnier en su libro Escalas de la Realidad, muchas veces cuando vemos o estudiamos algo lo estamos haciendo en una escala determinada. En cuanto cambiamos esa escala, ese objeto dejó de ser lo que era y es otra cosa. Pero, como sabemos, los arquitectos y los diseñadores, la escala es un proceso gradual también. Yo no estoy obligado a usar escala 1 en 100 a 1 en 1. Puedo usar 1 en 90, 1 en 75, cualquier escala intermedia. ¿En qué momento una cosa pasa de ser un continuo, una línea continua, a ser una sumatoria de puntos donde hay intersticios? Es un problema de escala. En este caso es una línea trazada con un grafito. El movimiento. Cuando hablamos de movimiento, cosas que se mueven y cosas que no se mueven. Muchas veces es un problema de escala. Las manecillas del reloj. El segundero se mueve y las otras no, porque cuando lo miro está quieto. No, está quieto para mi escala perceptual. Si yo le aplico otra escala de percepción, voy a poder ver esos movimientos. Con lo cual, se hace patente también que diferentes sistemas de visión hacen que el mundo sea diferente. Y el mundo no es el mismo para distintos organismos. Como no es lo mismo el mundo abordado desde distintos lenguajes. Entonces lo que tenemos que estudiar es qué pasa con esos lenguajes, cómo esos lenguajes nos permiten ver el mundo, que es algo que seguramente después va a hablar Claudio Werner en su conferencia. Vamos a los casos estrictamente referidos al color. Entender las mezclas cromáticas como gradaciones con situaciones intermedias. Nos han enseñado que esto es la mezcla aditiva, o sea, proyectamos luces, esas luces se superponen y obtenemos cada vez un color más claro. Azul más verde me da cian, verde más rojo me da amarillo, y las tres luces superpuestas me dan blanco. Con esta teoría funciona ese proyector, funcionan los televisores, funcionan los que proyectan luces en un escenario, los iluminadores de teatro, etc. ¿Por qué es aditiva?
¿Qué es lo que estamos sumando? Estamos sumando luz. Luz más luz es más luz. Es una tautología, pero es así de simple. Sumo luz y obtengo mayor luminosidad. Por lo tanto, el color que obtengo como resultado de esa mezcla es más claro. El amarillo es más claro que el verde y el rojo que se están sumando en esas dos proyecciones de luz. Si yo sumo amarillo, que por su lado es la suma de rojo más verde más azul, lo que voy a obtener es blanco. Y es la típica mezcla RGB, rojo, verde y azul. El color resultante es más blanco. ¿Esto está mal? No, está perfecto, está bien, pero vamos a ver que es un caso parcial en una escala que tiene casos más limítrofes. Ahí ustedes ven un color uniforme. Esto toma un poquito de tiempo en cargar porque es bastante pesada esta diapositiva. Vamos a ver, mediante una ampliación de escala, qué es lo que está pasando en este cuadradito, en eso que vemos como una superficie de color uniforme. Si ampliamos eso, lo que vemos es que esta imagen que veíamos como uniforme está compuesta por miles o cientos de miles, no sé cuántos, cuadraditos blancos y azules. Lo que pasa es que son tan pequeños en la imagen original que no llegamos a distinguirlos individualmente. Entonces, ¿qué hace el sistema visual? Los sintetiza, produce una síntesis. Si no los puedo diferenciar, como cuando me saco los anteojos y veo borroso, se me mezclan los colores. ¿Y qué tipo de mezcla produce? Bueno, es una mezcla que no es ni aditiva ni sustractiva. A eso se le llama mezcla óptica o partitiva. ¿Y qué lo caracteriza? Lo caracteriza que el color resultante de la mezcla, o sea, este celeste es la resultante de que se me mezclaron ópticamente el azul y el blanco, porque no los pude diferenciar porque son muy pequeños. ¿Cómo es con respecto al azul? ¿Más claro o más oscuro? Es más claro. Con respecto al blanco, es más oscuro. O sea, no es una mezcla aditiva, es algo intermedio. La mezcla aditiva me producía colores más claros. La mezcla partitiva me produce colores intermedios. ¿Cuál es otro caso de mezcla partitiva? Es cuando ponemos superficies de color a girar en un disco. Un amarillo que es claro con un azul que es oscuro, puestos a girar rápidamente, se van a ver como un gris, que es un promedio de las dos claridades. Es más oscuro que el amarillo, pero es más claro que el azul. Típico caso de mezcla partitiva u óptica, porque es una mezcla que no la hace el medio físico, como en el caso anterior, las luces, no la hacen los pigmentos, sino que la hace el sistema visual. Pero en definitiva todo lo procesa el sistema visual, también la mezcla sustractiva y también la mezcla aditiva. Acá tenemos un caso típico de mezcla sustractiva, pigmentos, cuando pintamos, pinturitas, pinturas de las que usamos en arquitectura, etc. ¿Qué colores obtenemos cada vez que mezclamos pinturas o pigmentos? Siempre es un color más oscuro. Siempre se dice, la mezcla de pigmentos ensucia el color, lo oscurece, lo lleva hacia el negro, hacia el marrón oscuro. ¿Es cierto? Sí, está bien, es cierto. Pero vamos a ver que es cierto en algunos casos y que también hay casos limítrofes. De hecho, así funciona nuestra impresora con los 3 cartuchos amarillo, magenta y cian. Y así se obtienen las mezclas de color que produce la impresión. El caso acá es que las mezclas siempre son más oscuras. Un magenta y un cian se mezclan dando azul, que es más oscuro que el magenta y más oscuro que el cian. Finalmente, así lo mismo con los otros, y finalmente la mezcla de los 3 da el negro, que es el más oscuro de los colores. Podemos hacer mezclas sustractivas con tintas, como la de las impresoras, con pigmentos más o menos opacos, con filtros como los que utilizan los fotógrafos. De hecho, la fotografía en color es un caso típico de mezcla sustractiva. Son capas me refiero a la fotografía en color clásica analógica, no a la digital. Son capas que hay en el negativo que procesan el color en términos sustractivos y que funcionan como filtros. Esto es lo que se enseña habitualmente, lo que aparece en cualquier web o en cualquier sitio o libro de educación plástica referido al color. Los pigmentos no emiten luz, sino que sustraen, o sea, quitan luz, absorben luz,
Como cada pigmento quita parte de la luz, cuanto más pigmentos mezclemos, más oscuro será el color que obtendremos. Está muy bien, pero hay que ver cómo mezclamos los pigmentos, qué tipo de pigmentos son. No pasa lo mismo con cualquier tipo de pigmento. Vamos a ver ejemplos ya hechos de manera un poco más experimental. Acá tengo una especie de filtro acrílico, amarillo y azul. Obviamente el verde, que me da como resultado de la mezcla sustractiva, superponiendo los dos acrílicos, es más oscuro. Acá mido la luminosidad, el amarillo tenía 92% de luminosidad, estaba casi un color muy cercano al blanco de luminosidad. Este celeste azul tenía 62%, 66% de luminosidad, y el verde que se obtiene me da 40% de luminosidad. Obviamente es más oscuro que los otros dos. Típico caso de mezcla sustractiva. Este se encasilla muy bien ahí. Lo mismo este con filminas. Si bien acá la luminosidad es un poco más alta y no está tan alejada de la luminosidad de este, sigue siendo menor que la del azul y obviamente menor que la del amarillo. Sigue siendo una mezcla sustractiva, pero por poquito. ¿Qué pasa si agarro los pigmentos y en vez de mezclarlos diluidos como si fuera una tinta o una pintura líquida, los mezclo en forma pulverulenta, o sea, en polvo? Tengo pigmento amarillo y pigmento azul, y agarro un poquito de cada una, los mezclo en seco y obtengo verde. Esa es una mezcla de pigmentos, obviamente, pero no es una mezcla sustractiva. Lo que se produce es una mezcla partitiva, y lo puedo verificar primero por sentido común. No se mezclaron íntimamente los pigmentos, siguen estando, lo que pasa es que son tan pequeños que no los puedo diferenciar unos de otros, y lo que me da acá en el medio es simplemente una mezcla óptica, una mezcla partitiva, y eso lo puedo verificar midiendo la reflectancia luminosa. Este azul reflejaba el 34% de luz, el amarillo el 85% y este refleja el 55%, o sea, no es más oscuro que el azul, está a medio camino. Claramente es una mezcla partitiva. Yo puedo variar de muchas maneras estas mezclas pigmentarias para lograr que este color que se produce como mezcla tienda más hacia lo sustractivo o hacia lo partitivo. Entonces no hay una división tajante o exacta. Según la cantidad de agua que yo le agregue a esa dilución, voy a obtener que este color verdoso sea más claro o más oscuro, y entonces va a tender más a la mezcla sustractiva o a la partitiva. Bueno, acá tenemos el pigmento en pasta con poca agua, y ahí nos damos cuenta también que está muy próximo en luminosidad, si bien sigue siendo una mezcla partitiva, aunque el pigmento esté mojado y casi fundido uno con el otro, sigue siendo una mezcla partitiva, no es todavía una mezcla sustractiva, porque no hay sustracción de luminosidad, no hay menos luminosidad que la que uno de los colores de mezcla que partimos. De hecho, es una situación intermedia, pero más cercana al umbral bajo. ¿Esto con qué tiene que ver en relación a los pigmentos? Con el grado de opacidad de los pigmentos. Todos sabemos que cuando tenemos que pintar una pared que tenía otro color abajo, tenemos que darle varias manos, porque las pinturas no son 100% cubrientes. Con una sola mano no voy a cubrir algo manchado o oscuro en el fondo. Tengo que darle 2 manos, 3 manos. Bueno, el poder cubritivo que tiene el pigmento se relaciona con el hecho de que la mezcla sea más o menos sustractiva. ¿Y esto a qué nos lleva? Bueno, nos va a llevar a la cesía. Pero antes, a reconocer que Harald Coopers, en fines de la década del 70, se dio cuenta de algo similar. Dice, en total existen por lo menos 11 leyes de mezcla de colores. O sea, no ya 3, aditiva, partitiva y sustractiva. Él habla de 11. Esto me hace acordar a lo de los biólogos, ¿no? Los 3 reinos, que ahora son 8 reinos. Bueno, pero ¿y por qué 11 y no 12, 13, 14 o una cantidad indeterminada donde yo pueda estudiar cómo se van produciendo esas transformaciones?
Bueno, y él habla de las leyes de la síntesis de los colores, obviamente la síntesis aditiva, ejemplo televisión en color, la sustractiva, ejemplo fotografía en color. Habla de capas de colores translúcidas y cubrientes, lo que estábamos hablando recientemente. Mezcla integrada, que es cómo se aplican esas capas de pinturas. Las mezclo cuando están, las mezclo en líquido y después las aplico, o pinto una capa de un color, espero que se seque y después pinto otra capa de otro color arriba y veo el color resultante de la mezcla. Si son 100% cubrientes, la última capa que apliqué va a cubrir totalmente la anterior. Pero si las pinturas son relativamente transparentes o translúcidas, ahí se va a producir una mezcla sustractiva. O sea, depende del grado de transparencia o de translucidez del pigmento que estoy utilizando. Bueno, la mezcla óptica, que es la partitiva, dada por la pequeñez de los estímulos de color, donde la retina no los puede distinguir, y él diferencia mezcla óptica pura de mezcla rápida, que también es una mezcla óptica, pero la mezcla por el movimiento y no ya por el tamaño del estímulo de color. Acá tenemos un ejemplo de una gran ampliación de una pantalla de una computadora o de un monitor, donde esto es un píxel que tiene un color, esto es otro píxel que tiene otro color, otro píxel, o sea, acá estamos viendo 6 píxeles enteros y otros píxeles que están ahí parcialmente. ¿Cómo está formado el color de este píxel? Y está formado así: amarillo más verde más rojo, con una determinada intensidad. ¿Qué tipo de mezcla es esta? Pensándolo en términos puntillistas, parecería una mezcla óptica, pero el resultado que nos da es una mezcla aditiva, porque de hecho obtenemos blanco. Esto de lejos se ve como blanco. Si fuera una mezcla puramente óptica, nos tendría que dar gris, no blanco. ¿Qué pasa con la mezcla mediante las cuales se imprimen las revistas, libros y la tecnología de la impresión en color? Las cuatricromías, tricromías, cuatricromías, hexacromías. Son puntitos de color, pero esos puntitos están hechos con pigmentos y son tintas, se suelen utilizar tintas transparentes. Obviamente, cuando se superponen dos puntos, ahí se da una mezcla sustractiva, el color resultante es más oscuro que los otros dos. Pero en los intersticios, donde tengo este punto azul sobre el fondo blanco, se me da una mezcla partitiva u óptica. Y entonces, se suele decir que, y de hecho Harald Cooper lo reconoce, que esto es una síntesis mixta. No es una mezcla sustractiva neta o clásica, ni tampoco es una mezcla partitiva neta, sino que es una situación que combina las dos particularidades. Entonces podríamos entender las mezclas como una graduación o una transformación sucesiva desde lo aditivo, pasando por lo partitivo como una situación intermedia, y de lo partitivo a lo sustractivo, donde puede haber casos que estén muy próximos a la categoría anterior y que se están recién despegando de esa categoría y yendo hacia la otra. Obviamente yo creo que va a ser muy difícil encontrar un caso intermedio directo entre aditivo y sustractivo, sin pasar por lo partitivo. Esto es obvio. Pero es como en cualquier escala. Yo para subir una escalera tengo que pasar por los escalones del medio, salvo que sea Superman y pueda saltar volando, pero si no tengo que pasar todos. Entonces tenemos que investigar las luces que se superponen, si esas luces son adyacentes, si están superpuestas, si son intermitentes, o sea, si hay parpadeo o hay algún cambio temporal en esas luces, si eso no me va acercando de la mezcla aditiva a la partitiva. Una vez que estoy acá, con las mezclas partitivas, estudiar los puntos de color o el puntillismo y la síntesis mediante el movimiento, qué pasa o de qué manera me voy acercando a la mezcla sustractiva. Un paso intermedio es la impresión por cuatricromía.
y la mezcla sustractiva, cómo se va alejando cada vez más de la partitiva y se va haciendo cada vez más sustractiva. O sea que podríamos interpretar todo esto como un gradiente. Y hay montones de situaciones que podemos ir investigando y ver en qué lugar de la escala están. Otro caso. Hay gente que considera que el blanco y el negro no son colores. Y yo pienso que eso es equivocado. ¿Qué hice para demostrar un poco esto? Bueno, por un lado le pregunté, hice una encuesta por internet, donde la gente veía esto y tenía que contestar por sí o por no. ¿Son estos colores? Y ustedes simplemente contestan sí o no. Después pueden explicar por qué. Ven esto y contestan, ¿son colores sí o no? Y pueden explicar por qué. En general la gente dice que, digamos, la gente que dice que los grises no son colores, ¿por qué dice que no son colores? Dicen que el blanco no es un color porque es la suma de todos los colores. Bien. Y dicen que el negro tampoco es un color porque es la ausencia del color. Si es la ausencia, entonces no puede ser un color. Esto es porque lo piensan el color en términos de mezcla de luces. Una cosa es luz, otra cosa es color. Hay quien dice que muchos de los que han contestado esa encuesta que dijeron que el blanco y el negro no eran colores, ¿por qué? Por los motivos exactamente contrarios. Dijeron que el blanco no es un color porque es la ausencia de color, porque es la hoja en blanco, la hoja que no está pintada, que no está pigmentada. Y que el negro sí, que el negro tampoco es un color porque es la mezcla o la suma de todos los colores. Y claro, la suma sustractiva de todos los colores, la suma pigmentaria. Es contradictorio esto con esto, obviamente. Entonces los dos no pueden tener razón. ¿Quién tiene razón? Yo creo que tiene razón el que dice que blanco, negro y grises son colores. Entonces dije, bueno, la gente que contestó este cuestionario es la gente que está viva. Vamos a preguntarle a los teóricos del color que están muertos. ¿Cómo le preguntamos? Leyendo sus libros, sus tratados, sus escritos sobre el color. Entonces investigamos una serie de 63, desde Aristóteles hasta los actuales, pasando por Wittgenstein, Itten, Kandinsky, Goethe, Newton, Leonardo, Alberti, un relevamiento de citas del color a lo largo de la historia, donde se referían específicamente, donde hablaban del blanco, el negro y los grises. ¿Y qué decían? Encontramos que de esas 30 citas decían que blanco, negro y grises sí son colores. 17 decían que no son colores. O sea, los teóricos tampoco están de acuerdo, pero hay una ligera mayoría que está de acuerdo con que sí son colores. Esto es el resultado de las encuestas que yo hice. Y estas encuestas, como le pedíamos ciertos datos a los encuestados, me permitían hacer este procesamiento. Si tomo la totalidad de los encuestados, el 58% dice que los grises son colores, incluyendo blanco y negro, y el 42% dicen que no. Casi mitad y mitad. Gana un poquito el sí. Ahora, si solamente hacemos la estadística con las personas que tienen algún conocimiento sobre el color, o sea, que dijeron que alguna vez estudiaron color en la escuela, en la universidad, en algún lado, el porcentaje aumenta. O sea, y finalmente, si tomamos a los que son expertos del color, yo tomo un criterio, experto del color es aquel que recibió un premio internacional, un reconocimiento internacional por sus investigaciones sobre el color. Bueno, de esos, el porcentaje fue más abrumador. El 86% dijo que los grises eran colores y solo el 14% dijo que no. Entonces, consecuencia, ¿qué conclusión sacamos de esto? Que a mayor conocimiento del color, más se tiende a aceptar la idea de que todos son colores y que no hay cosas que no sean colores. Entonces, estos son colores también, conclusión. Ahora, ¿por qué? Porque el color es una sensación visual, el color no es solo luz o pigmento. Esos son los medios físicos que me permiten crear un estímulo que procese un sistema visual y tenga una sensación de color. Pero el color es la sensación visual, finalmente. Entonces, es tanto una sensación visual, la de blanco, como la de negro, como la de gris, como la de amarillo, rojo, etc. Otra forma que tenemos de demostrar esto es pedirle a alguien que opina que el blanco, negro y grises no son colores, que me diga dónde empiezan y terminan los colores. Acá, por ejemplo.
Esta es una escala gradual. ¿Dónde dejó de ser color? En este lugar, en este, ¿dónde? ¿Cuándo? Acá, en un triángulo de tinte de un sistema. ¿Dónde dejó de aparecer el color? Si ustedes hacen esto van a encontrar que algunas personas dicen acá, otras dicen acá, otras acá, otras acá. Se contradicen. Conclusión, es mejor entender que todos son colores y que es simplemente el resultado de una transformación gradual. No es que no existan los polos opuestos, existe lo acromático y lo cromático, es una cuestión de cantidad o de grado. Es una cuestión de grado también la escala perceptual que tenemos entre textura y cesía. La cesía, en pocas palabras, es lo que vemos que no es color, ni es textura, ni es forma, en típica definición de Llanero, y que son, por ejemplo, las sensaciones que tenemos de translucencia, transparencia, opacidad, brillo, semibrillo, etc. Todas estas situaciones que acompañan el color, que hacen a la percepción visual, pero no las podemos encasillar ni en color, ni en forma, ni en textura. Pero ¿qué relación hay entre la cesía y la textura? Hay una relación. Fíjense esta escala. Esto es leche y agua, mezclado en proporciones con incrementos graduales, me produce una escala que va de lo opaco, mate, a lo transparente, pasando por lo translúcido. Si yo miro esto con una lupa o con un microscopio, ¿qué voy a encontrar en estos recipientes intermedios? Voy a encontrar partículas en suspensión. O sea, voy a encontrar una textura que no puedo ver a simple vista, pero finalmente es una textura. Cuando veo este paisaje y entiendo que acá el agua está ondulada por el viento y se produce una superficie rugosa y una reflexión difusa. Entonces veo el reflejo del paisaje, pero lo veo borroneado, como si lo viera a través de un vidrio translúcido. Mientras que acá, donde la superficie del agua está perfectamente quieta, se produce un espejo y veo una reflexión especular casi perfecta y veo la imagen casi idéntica al objeto original. Ahora, hay situaciones intermedias entre la reflexión regular y la reflexión difusa, entre lo mate y lo espejado. Este es un caso como el que veíamos de la leche. Y acá está analizado qué es lo que pasa en este líquido donde hay partículas en suspensión o qué es lo que pasa en un vidrio translúcido, que puede tener pequeñas gotitas de aire en el interior o puede tener una de las superficies rugosa y eso ya produce el efecto de translucidez. Es un problema de escala, de rugosidad, pero de una escala un problema de textura, pero en una escala tan pequeña que no lo percibimos como textura, lo percibimos como transparente, translúcido, o sea, pasa a otra categoría, pasó a la categoría de cesía con una variación gradual. Si cambio la escala de observación, es una textura. Bueno, lo mismo pasa entre las superficies, mate y brillante, es una cuestión de textura, de microtextura, y cómo se refleja la luz en esa superficie es una cuestión que tiene que ver con la textura. Acá tenemos una escala de brillo. Si lo observan con una lupa, directamente se van a dar cuenta cómo va variando la textura de estas superficies. De hecho, los modelos de apariencia de algunos teóricos, o sea, modelos de la década del 2000, del 90, John Hutchins, Daniel Lozano, empiezan a entender que las cosas están relacionadas, cómo se relaciona el color con otras propiedades ópticas de los objetos, con la textura, con el brillo, con la translucencia. El color tiene tinte, valor y cromaticidad. El valor se relaciona con el brillo, por eso está próximo el color al brillo y la textura a la translucencia, o sea, están conectadas. Así lo entiende también Daniel Lozano, que en un libro que publicó recientemente el Grupo Argentino del Color, presenta este esquema, donde el mundo de la apariencia visual está entendido en tres grandes bloques, que son el color, la cesía y la espacialidad. La espacialidad que incluye
aspectos que tienen que ver con la forma y con la textura, todo lo que desarrolla en el espacio. Y obviamente la espacialidad y sobre todo la textura está relacionada con la cesía. ¿Y cómo se relaciona el color con la cesía? A través de la luminosidad, de la claridad, que de hecho es una variable que tienen en común. Cuando vemos un paisaje como este, entendemos que hay una gradación de translucencia. Cuando vemos estas situaciones también pasamos gradualmente de lo transparente, translúcido, menos translúcido, a lo opaco mate. Y finalmente, esto como frutilla del postre, esto no lo pensaba agregar, pero dije, bueno, es algo más reciente que se me ocurrió incorporar en esta lista de categorías de estudio del color que podemos interpretar mejor como gradaciones que como situaciones estándar. Ustedes conocen el fenómeno del contraste de color, como un color determinado en un contexto se ve más oscuro que el mismo color en otro contexto. Este gris es el mismo gris que este, en términos de estímulo, o sea, objetivamente es el mismo. Pero acá se ve más oscuro y acá se ve más claro. ¿Quién lo afecta así? El contraste. Lo afecta que acá está rodeado de un gris oscuro que hace que se vea más claro. Y acá está rodeado de un gris claro que hace que se vea más oscuro. O sea, ¿qué hace? Acá tenemos la prueba de que se trata del mismo gris. Cuando los podemos conectar y ver que es exactamente el mismo. Pero el contexto los modifica. Bueno, ¿en qué sentido los modifica? Los modifica haciéndolos más diferentes que el fondo. Eso ayuda a la percepción visual, ayuda a la discriminación de los objetos, nos permite ver mejor. No es un defecto visual el hecho del contraste. Y otra situación que nos enseñan es que hay otro fenómeno distinto que se llama asimilación. ¿Qué hace la asimilación? La asimilación es, por ejemplo, cuando tengo un fondo rojo, este cuadrado es un único rojo. Pero si yo le pongo puntitos azules, se va a ver azulado. Si le pongo puntos amarillos, se va a ver anaranjado. Y así. O sea, se ve como 4 rojos distintos. De hecho, es el mismo rojo. Este es el efecto contrario al anterior. O sea, hace que los colores se parezcan al contexto y no que se diferencien. Es como el agua y el aceite, como el blanco y el negro. El contraste y la asimilación parecen dos polos opuestos. Y resulta que sí, son dos polos opuestos, pero es un proceso que tiene pasos intermedios. Fíjense si hacemos esto. Simplemente variando gradualmente la proporción de unas bandas grises y amarillas, de manera tal que en algún momento que se vea el gris como fondo y el amarillo como figura, va a ser el amarillo el que modifique al gris. Entonces ese gris, por efecto del contraste, se va a ver amarillento o azulado. Azulado, porque produce un contraste, o sea, lo hace más diferente, hace que ese gris se aleje del amarillo. Si vamos cambiando la proporción de las líneas amarillas, finalmente llegamos a esta donde el gris pasó a ser fondo, bueno, ahora, o sea, las barritas amarillas son tan delgadas que se ven como figura y el gris como fondo. Entonces lo está afectando, pero de otra manera. Y en este caso, ese gris se ve amarillento, o sea que lo atrajo hacia el color del amarillo. Pero el gris es siempre este gris de acá, neutro. No es ni azulado ni amarillento. Y puede producirse un efecto de contraste o de asimilación según cómo trabajemos gradualmente con ese fondo. Bueno, entonces los invito, esto no se termina acá, simplemente los invito a pensar todo lo que hemos aprendido del color, si no es mejor entenderlo con estos criterios, tratando de buscar cómo una cosa pasa a ser otra y no simplemente contentarse con que son diferentes. Bueno, gracias.